nuestros dos queridos amigos, con quienes siempre nos atienden. Carlos venía siempre un poquito más para acá y teníamos el gusto de tenerlo acá, Carlos Rojas y Alfonso Espinosa de Los Monteros. Con un saludo muy cordial esta mañana para los dos, desde I99 FM y desde I99 TV y todas las plataformas. Te mandamos un abrazo, Carlos, a ti, y saludarte igual que Alfonso, cariñosa y afectuosamente. Y pues vamos a comenzar este diálogo con mis compañeros esta mañana, en que vamos a abordar con dos colegas que tienen lo mismo que nosotros, que es objetividad. Hay algunos que hablan muchas cosas, que dicen la objetividad es una cosa porque la imparcialidad no existe, pero vamos a ser objetivos y vamos a conversar de algunos temas. Buenos días a los dos, un gran abrazo, y con la pregunta de cajón, creo que vamos a darle a Alberto Quintana que comience, porque es el mayor de todos nosotros, Alfonso. Alberto, que comience la entrevista, luego Lucía, yo y Ramiro Sierra, por favor. Un saludo afectuoso para Alfonso y para Carlos, por supuesto, desde acá, desde Guayaquil. Oiga, Alfonso, ¿qué tal si ponemos un marco referencial en el cual presenta esta mañana el señor presidente de la República esta propuesta, ¿no?, este contenido de las preguntas de consulta popular? ¿Cuál es el escenario en el que va a recibir el país, sin perder la referencia, ¿no?, de que se da pues en todo este proceso de diálogos que se mantienen, de conversaciones, las mesas de trabajo, sobre todo con los representantes de las organizaciones sociales y con todas las complejidades que tiene el país actualmente? Don Alfonso, qué gusto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. Carlitos, qué gusto compartir contigo. Bueno, aquí estamos pues para analizar este tema de la consulta como se nos plantea. Y yo pienso necesariamente que esta es la última oportunidad, el último timing más o menos apropiado que tiene el gobierno para plantear una consulta popular. Desde luego, tiene que ser una consulta que contenga preguntas de fondo para cambiar la estructura del Estado. Estamos viendo cómo la Asamblea ha perdido tanto prestigio, tanta confianza del lado de la gente. ¿Por qué? Porque no cumple con los deseos de la gente. Entonces, para el gobierno es fácil establecer en este momento reformas que vayan a tocar la institucionalidad del país, reforzarla, volver a tiempos que sean mucho más tratables, que se puedan dar diálogos, que se puedan dar consensos, etcétera, ¿no? Ya esta idea de la consulta popular es muy vieja, si se quiere, porque si recordamos un poco, en los tiempos de Gustavo Noboa se propuso algo parecido, pero el Congreso de entonces, dominado por la partidocracia, no lo aceptó. Después Alfredo Palacio hizo lo mismo, y también las preguntas eran similares, es decir, cambiar la estructura del Estado, volver al Congreso bicameral, establecer requisitos para los asambleístas, desde luego bajar el número de asambleístas, en suma, como decía, recuperar la institucionalidad. Hay mucho más para decir en materia de reformas, pero nada de eso ha sido posible. El presidente Lasso tenía la oportunidad desde que inició el gobierno, porque el presidente Lasso sabía perfectamente que llegaba a la presidencia de la República con una asamblea en contra y dominada por una mayoría correísta. Entonces era claro que él no iba a poder gobernar, que iba a tener grandes dificultades, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces la consulta debía haber venido mucho antes, quizás enseguida, un tiempo después de la vacunación, que fue un éxito que el país aplaudió al gobierno de Guillermo Lasso. Quizás ese era el momento más apropiado, pero el gobierno no lo entendió o no lo aceptó o pensó que tenía todavía más tiempo. Pero el tiempo se ha cortado y vemos pues que no ha pasado nada y cada vez nos vamos complicando. Y ahora tenemos un tiempo apretado, porque claro, si la consulta va a ser en las elecciones de febrero, entonces quiere decir que el tiempo está muy corto para hacer todo lo que hay que hacer en materia de consulta popular.
Gracias por esa primera precisión, don Alfonso. Y precisamente, estimado Carlos Rojas, ¿no? En este tema siempre va a ser importante el enfoque que se le dé a las preguntas, la forma como se las plantea. Es bien difícil, ¿no? Hablarle de institucionalidad a la gente, y más aún en medio de un proceso de elecciones seccionales. ¿Cómo enfocar de manera más exitosa para que nuestro pueblo, para que el votante en sí entienda la importancia que tiene aquello de hacer un replanteamiento de la estructura del Estado? Carlos. Gustavo, Eduardo, Alfonso, un gusto estar con ustedes en I99. El gusto es nuestro, saludo para gracias, toda la hermano. audiencia en Guayaquil. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, antes de responder esta pregunta que me parece que es fundamental, creo que hay un problema adicional que tiene el gobierno, y me parece a mí que es algo de lo que decía Alfonso hace un momento. Es decir, creo que la consulta popular no es el único, no es la única herramienta que tiene el gobierno como para reflotar políticamente y darle al país algunas certidumbres. Yo creo que ahí nos podemos estar equivocando. La consulta popular per se no va a solucionar los grandes problemas políticos que tiene el país. Y no porque la consulta no tenga buenas preguntas o no estén bien redactadas. Esperemos, cuando ya las conozcamos a profundidad, poder analizar una por una. Yo lo que veo es que es un problema de estilo y de enfoque del gobierno el que le está generando tanto problema al Ecuador. Entonces, yo creería que el gobierno, si no se da cuenta que tiene que abrir sus miras y volverse un gobierno de emergencia nacional, ya ni siquiera de unidad nacional, sino de emergencia nacional, me parece a mí que la consulta puede ser incompleta. Y quizás la consulta pueda ser el primer paso para que el gobierno abra sus miras y trate de entender que la situación actual por la cual está atravesando necesita el consenso y la participación de nuevos sectores que le permitan al gobierno ganar algo de credibilidad, tener un mejor margen de maniobra política y sobre todo mejorar los índices de administración pública, que son los principales indicadores que le están causando problemas al gobierno. Alguna vez yo dije en vistazo, me parece que en 2 columnas, que ante la soledad del presidente de la República, ante la debilidad en la Asamblea Nacional, ante el asedio del correísmo, etcétera, etcétera, el presidente Lasso tenía un solo indicador a su favor que le permitiría sobrevivir en la política y en su gobierno, y es una impecable administración pública. Pero hemos visto que han pasado casi 17 meses desde que él está en el poder, y vemos que precisamente ese es su punto más flaco. El hecho de que la salud pública no logra mantener mejores estándares y una dotación mínima de medicamentos y atenciones, que no hay cédulas, que no hay placas. Es decir, lo más elemental de la administración pública, el presidente de la República, este gobierno no ha logrado solucionar. Entonces, es muy complicado que si hay un gobierno que no puede manejar muy bien la administración pública, pueda pensar que con la consulta todo se le va a solucionar. Entonces, yo creería que más allá de las preguntas, el gobierno debería trabajar con 2 agendas. La una, esta es la consulta, y con otra tratar de abrir el espacio de su gobierno a nueva gente, a terceros actores que le permitan, por un lado, al gobierno oxigenarse mejor, tener una mejor, nuevas caras que le permitan avanzar en sus políticas, y por otro lado darle al país la certeza de que pueden haber nuevos actores que de aquí a 2025 puedan tomarle la posta a la política de este país. Porque lo que más me está preocupando es que vemos a un Ecuador que está cayendo en un péndulo perverso. Entonces seguramente se agotará el liderazgo de Lasso y todo el mundo está pensando en el liderazgo del correísmo, y creo que esa no debería ser la lógica evolución de la historia, sino en que vengan nuevas generaciones a darle al país unas nuevas propuestas de cambio, y eso yo no estoy viendo. Perfecto. Carlos, permítanme, se incorpora a realizar estas otras interrogantes, pues Lucía Jaramillo. Alberto, ¿cómo le va? Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Don Alfonso, varios analistas aseguran que proponer consultas con un bajo nivel de apoyo podría resultar contraproducente. Incluso hacen pues una similitud o lo comparan con lo que ha pasado hace poco en Chile con el plebiscito, donde el 61.9% de los chilenos rechazó el proyecto de nueva constitución para cambiar la vigente desde 1980. Es decir, que ellos aseguran
aseguran que el resultado del plebiscito chileno es muestra de que en este tipo de mecanismos, en países como lo de la región, se vota en función de la simpatía por el presidente de turno y que la consulta popular inclusive podía debilitar más aún el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Usted qué opina respecto a este tema? Bueno, como decía Carlos, pues esto tiene que enfocarse más allá de la situación del gobierno y el gobierno por su cuenta tiene que manejar su propia agenda para fortalecerse. Efectivamente, la consulta puede transformarse en un plebiscito contra el gobierno y mañana puede ocurrir lo que ocurrió en el gobierno de León Febres Cordero, que el gobierno perdió la consulta siendo que la pregunta era muy conveniente y los ecuatorianos no lo interpretaron así. Es decir, el gobierno sufre una debilidad tremenda y esto es lo que ha destacado Carlos en su intervención. Algo hay que hacer para que el autor o el creador de esta consulta se muestre fuerte. Es decir, ¿qué tendría que hacer? Pensar más allá del gobierno, esa sería mi idea, de que piense mucho más allá del gobierno, que piense en lo que el país necesita y que las preguntas las plantee para el país y que haga una campaña educativa para que el pueblo se tome la consulta como propia y vote a favor de esas preguntas transformadoras de la estructura del Estado, como tiene que darse en este momento, como lo planteó Noboa, como lo planteó Palacio, como querían hacerlo cuando los partidos políticos no quisieron verlo. Lastimosamente el tiempo ha pasado, las cosas se han ido dificultando, tenemos problemas adicionales muy serios como el de la inseguridad y la violencia que antes no teníamos, entonces es mucho más grave todavía. Efectivamente, el timing puede ser el último, como yo decía, el mejor que quizás tenga Lasso en este momento, pero no necesariamente el muy bueno, porque su condición no es la de un gobierno popular y firme, la de un liderazgo con capacidad de enfrentar esa transformación del Estado. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, don Alfonso. Carlos, la ley de comunicación, ya sabemos que el gobierno vetó parcialmente la ley de comunicación. El presidente ha asegurado que en toda su carrera política ha defendido la libertad de expresión y que Ecuador necesita una prensa libre y responsable y que no revivirán una ley mordaza. El gobierno, como ya conocemos, decidió hacer 17 objeciones por inconstitucionalidad y 34 objeciones parciales por inconveniencia. De ellas, ¿cuál te pareció la más importante? Buenos días. A mí me pareció importante la manera en la que el presidente Lasso interpretó la jugada jurídica que tenía que establecer, es decir, mandar esos vetos por inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, porque me parece a mí que de esta manera, y esperando que exista una Corte Constitucional coherente, se van a bloquear ya de manera indefinida algunos principios de respeto a los derechos de libertad de expresión. Creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, que ahí se hable sobre el hecho de que la opinión tiene que ser un contenido comunicacional y que no puede ser alienable ni tampoco sujeto de ningún tipo de sanción. Me parece que al mandar eso a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional, como en efecto creo que va a suceder, va a respetar esos criterios que están consagrados en las cartas interamericanas y en las Naciones Unidas, evitará que de aquí en adelante el resto de políticos traten de legislar algo por fuera de esa cancha. Creo que, como yo esperaría por el hecho de que significa que la Corte Constitucional actúa ahí, me parecería a mí que Lasso lo que está trazando una nueva cancha sobre la cual vamos a debatir sobre libertad de expresión. Y creo que eso es positivo. Durante mucho tiempo se habló que era preferible un veto total. En cierta medida, hay que entender esas posiciones porque dicen, bueno, al hacer un veto total, evitamos que en la Asamblea, independientemente de los vetos constitucionales, haya la posibilidad de que algo compliquen los legisladores. Pero un actor del gobierno nos dijo antes de enviar el veto con determinada fatalismo, ¿y qué pasa si en un año no estamos ya en el poder? Entonces era también patear la pelota un año hacia adelante y esperar que a lo mejor ellos ya no estén en el gobierno
y resulta que ahí sí hubiera sido Nadie más sabe lo que puede importante. pasar. No, no, Carlitos, perdón que interrumpa. No, sí, sí, Aquí en el sí, por Ecuador favor. todo puede pasar. Perdón, tienes toda la razón. Exacto. Entonces yo creo que ahí, al tratar de darle un candado constitucional a que en este veto y hacia adelante, por ejemplo, una nueva mayoría de Pachacuti y correísta en un nuevo gobierno busque nuevamente complicar la libertad de expresión, creo yo que ahí quedará algunos candados ya establecidos sobre censura previa, sobre sanciones penales y civiles, sobre el papel de la opinión en la comunicación. Entonces yo creo que ahí la jugada puede ser arriesgada, pero me parece a mí que creo que es de los pocos temas en los que el presidente Lasso quiere gobernar con sentido de futuro. 52 minutos escuchábamos a Carlos Rojas, conductor del programa Políticamente Correcto. Sigue con más preguntas mi compañero Ramiro Cepeda. Don Alfonso, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está usted? Mi reflexión, los cambios a las estructuras del Estado tienen otro procedimiento, por eso creo que no va a ser a través de esta consulta. Su opinión sobre lo que le voy a decir. Yo creo que el gobierno nacional está buscando mantenerse en el poder más que cambiar el país, porque su tema es de supervivencia. Hemos visto que lo han querido destituir al presidente, han habido manifestaciones en las calles y resulta que el presidente está en una lucha por mantenerse en el poder. Yo creo que el tiempo para el cambio ya le pasó, ese tren ya pasó, su oportunidad se precluyó, ya no hay opción a eso. La disputa es, me mantengo en el poder, termino mi mandato y termino haciendo lo que debo de hacer. ¿Usted no ve por ese lado el enfoque, don Alfonso? Sí, existe de hecho ese peligro, ¿no? De que el gobierno, pues con vista corta, se limite exclusivamente a tratar de resolver su situación política. Sí, yo eso lo entiendo, sobre todo por el hecho de que se desaprovecharon las oportunidades anteriores cuando la consulta popular pudo tener mejores expectativas, ¿no? Pero, ¿cómo contrarrestar esto? ¿Qué puede hacer el gobierno para recuperar su posición, para no caerse, como usted dice? Ok, pues hacer una consulta de fondo, hacer una consulta de fondo que la ciudadanía lo pueda entender. Yo confío en la ciudadanía. Hablaba hace un momento del plebiscito en Chile, vean ustedes, allí la gente entendió que la propuesta del nuevo presidente no era la más apropiada y allí pues se votó contra esta constitución. Entonces, en este caso, el gobierno con una propuesta de altura puede recuperar su prestigio, su liderazgo, demostrando que sí es capaz de llevar adelante al país. Entonces eso va a repercutir en la situación política y de hecho el gobierno puede mejorar, fortalecerse en eso. También se ha sugerido para ello que que el gobierno busque un acuerdo político previo, que se acerque a las fuerzas democráticas del país que en definitiva tienen que colaborar con esta transformación. Recordemos, por ejemplo, que el Partido Social Cristiano ya propuso también una consulta popular. Entonces, no sé si es que hay un acercamiento, si es que hay un acuerdo propio con la izquierda democrática igual, incluso con Pachacuti. Entonces, seguramente la propuesta va a ser tan buena que la gente le va a aplaudir al gobierno. El gobierno va a salir fortalecido. La meta tiene que ser esa, no la de no caerse. La meta tiene que ser fortalecerse cambiando el país. El país ya no resiste la situación actual. Y en la consulta tienen que entrar preguntas sobre la justicia, que sabemos que no está funcionando como debe, que tiene que tocarse el tema de la seguridad, el tema del seguro social, que todos sabemos que es la institución más importante para los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque allí están nuestros ahorros, allí está nuestro dinero. Entonces, por allí puede fortalecerse el gobierno con ese tipo de preguntas también, sin desechar aquello de cambiar la estructura de la Asamblea Nacional, que eso es muy importante para mí, porque es el eje de la transformación política que el país
necesita. Entonces el gobierno sí puede salir ganando de esto, aunque en este momento parezca que no tiene las mejores perspectivas. Esperemos, Carlos. Usted citaba en una de sus respuestas sobre las cosas que uno esperaba del gobierno nacional y que no las ha logrado. Yo llamaba las decisiones ejecutivas en salud, en bienestar social, en obra pública. Vemos que la ejecución presupuestaria es mínima. Vemos que los temas de placas que usted cita, o sea, resulta no hemos logrado consolidar lo que los que votamos en la primera vuelta por el presidente Lasso estábamos convencidos, porque los de la segunda vuelta fueron esos más los que no querían al otro. Estoy diciendo de los de la primera vuelta que votaron convencidos por el presidente Lasso. Entonces, al no ver esta ejecutividad que todos esperaban, ¿qué nos hace pensar que ahora, después de año y pico, la va a tener? Es que precisamente por eso digo yo que la consulta no va a resolver todos los problemas que tiene el gobierno. Creo que el gobierno tiene que ser un poco más autocrítico y darse cuenta que si no soluciona el manejo administrativo de lo público, de las instituciones públicas, está condenado a un fracaso mucho más grande. Y no solo es un fracaso de su gobierno, a mí lo que más me preocupa es que es un fracaso de una tendencia como la derecha, la centroderecha, la economía liberal, no sé cómo ustedes quieran llamarle. Es el fracaso de un modelo que yo creo que es válido y que sigue siendo válido desde mi punto de vista, es decir, el manejo ordenado de las cuentas fiscales, la posibilidad de tener un gasto austero del gobierno, la necesidad de que la sociedad entienda que no podemos ir más allá de lo que nos permiten los presupuestos. Yo creo que todo ese discurso se va a caer si es que el gobierno no entiende que es necesario administrar mejor y dar a la salud, a la educación y a la seguridad los recursos que se necesitan sin caer en corruptelas ni en derroches. El problema es que estamos yendo de un extremo al otro. Y a mí lo que me preocupa es que incluso hay periodistas que hasta hace pocos años cuestionaban el derroche del gobierno y ahora pues tratan a este gobierno como un gobierno de tacaños. Entonces, si nos vamos de un extremo al otro, a la vuelta de la esquina vamos a volver a escoger a presidentes populistas que van a sobreendeudarse y hacer lo que sea con tal de poner plata en el Estado, en las calles. Nunca te y podrás de esta manera generar más corrupción. Entonces, si el gobierno no logra definir los gastos que son urgentes, que sean bien administrados, efectivos, rápidos, y que se note que hay un Estado que se preocupa por los más pobres, manteniendo estos preceptos ideológicos de cuidado fiscal, presupuestario, de economía liberal, pues podrá salir adelante. Caso contrario, no solo se está condenando el gobierno de Lasso, sino está condenando a toda una tendencia. Y le tocará 20, 25, 30 años más en volver al poder. Y sobre eso, me parece a mí que Lasso tiene que reflexionar. Yo creo que lo que decía don Alfonso hace un momento es cierto. Él no puede pensar exclusivamente solo para su gobierno. Él tiene que pensar para el futuro de una tendencia, para el futuro de un país, para el futuro de la gente, para el futuro de unos terceros candidatos que tienen la obligación de tomarle la posta a lo que alguna vez Carlos Vera decía, los 3 liderazgos que ya se agotaron, el del Correa, el de Nebot y el de Lasso. En todo eso tiene que pensar un presidente, no solo en sobrevivir, no solo en tener un gobierno que solucione problemas coyunturales, sino en tener un gobierno que más allá que piense en su trascendencia más allá del año 2025. Y creo que todo eso no está funcionando y no está pensando, y no sé si es que la consulta popular realmente logre solucionar todos estos problemas. Entonces hay un tercer desafío ideológico, político desde la consulta, pero también de abrir su gobierno hacia nuevos sectores que le ayuden a gobernar. Si no me permito agregar, por favor, Carlos. El pueblo también tiene que entender en este caso, si es que lo quiere ver pues como un juego de gobierno y oposición equivocadamente, entonces tiene que pensar qué va a pasar después de Lasso. Ok, consiguen derrocarlo, lo votan, ¿y qué viene después? Eso es lo que hay que pensar. Entonces, en ese sentido, la consulta tiene que ser un desafío
no solo del gobierno y peor para resolver problemas de gobierno exclusivamente, sino del país, para transformar el país y darle las herramientas que necesita en este momento para afrontar los graves problemas que tiene. Perdón la interrupción. No, sí, está muy bien, porque yo lo que creo ahí que el gobierno tiene que mirar un poco más hacia adelante. Cometen demasiados errores, a mi modo de ver. Hay una falta de contarle al país qué es lo que le está pasando al gobierno, cuáles son sus grandes problemas. Entonces se dejan ganar las batallas políticas diarias en la calle, entonces uno tiene que estarles rogando para que expliquen por qué hay 82 denuncias de niños muertos en un hospital en Guayaquil con cáncer. Entonces es una sensación de excesiva parsimonia que le está haciendo mucho daño al gobierno. Y si el gobierno no se cambia de chip, no entra en la pelea diaria, en la pelea que lastimosamente le gusta a los ecuatorianos, de confrontar, de decir, a ver, esto estoy haciendo y tienen que respetar también esta realidad, difícilmente el gobierno va a poder salir adelante. Ojalá esta consulta popular, yo creo que la puede ganar si es que las preguntas trascienden un poco la marca Lazo. ¿A qué me refiero? A que si hablamos de la posibilidad, no sé, se me ocurre, extraditar a narcos como una forma de combatir la inseguridad. No sé si esa sea la mejor pregunta, solo os pongo un ejemplo. Es decir, eso al pueblo le hace pensar más allá de que si estoy a favor o en contra de Lazo. Si hay unas preguntas, como decía el otro día María Paula Romo, en donde se permita establecer mayores sanciones a los jueces, por ejemplo, que cometen o que se van o que fallan a favor de los narcos, ¿cómo la gente no va a votar a favor de eso? Entonces yo creo que si las preguntas tienen ese carácter de trascender, de ir hacia reformas obvias, yo creo que Lazo va a tener la posibilidad de administrar mejor esa consulta sin recurrir a un talento político por ganarla, porque yo creo que la consulta que perdió Febres Cordero hablaba de los independientes en ese año. Sí, pero los independientes no sé si necesariamente solucionan los problemas del país. Entonces ahora creo que si ponemos a la seguridad como un tema de discusión nacional en una consulta, a lo mejor Lazo sí tiene la posibilidad de que los resultados reflejen la preocupación de la gente más allá que un plebiscito a favor o en contra del presidente. Solo dos observaciones. La primera, un pueblo con hambre, un pueblo enfermo, un pueblo contaminado por la droga, un pueblo que le matan su gente en las calles no va a pensar claro. Y segundo, un gobierno que comunica desastrosamente mal no va a tener éxito en una consulta por más buena que sea. Es solo un comentario. Pero si te dicen, vamos a castigar a los jueces, no sé, de alguna manera, si es que fallan a favor de los narcotraficantes, no sé cómo está redactada la pregunta. ¿Tú crees que la gente no va a votar a favor de eso, independientemente de su hastío con el actual gobierno? Sí, yo coincido contigo, Carlos. No. Carlos, Yamino, no. A ver, la política es emocional, lo digo siempre. Por eso es la diferencia grande cuando un candidato que es un producto viene y dice, mira, esto tengo yo. Si logras tener sintonía con la gente, pues la gente va a votar por ti. Este es el problema con las consultas, cuando se votan por ideas. Pero acá Carlos Rojas está diciendo algo en lo que yo sí coincido en la consulta. Si tú le preguntas a la gente lo que está diciendo, por ejemplo, con los 150 policías que están metidos en 10.000 cosas malas y que unos jueces les han dado, le han ordenado a la policía que los recontrate. O al estilo del presidente de la Asamblea, que viene y nos dice, y a los que están al lado, no, que se fueron, que se sintieron mal. O sea, todos somos bobos y ellos son inteligentes. Son descarados y nosotros somos bobos. Y desgraciadamente vuelve la frase de que el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. Entonces, yo sí coincido, Carlos, contigo, Ramiro, no, en que si tú le das al pueblo para cuantificar algún tipo de idea en que le dices, pregunta, vamos a hacer esto contra los jueces que hacen esto contra el narcotráfico, o alguna de esas preguntas, porque la gente está azotada. Guayaquil vive con miedo social. Esto no significa que Guayaquil pare, es increíble cómo Guayaquil sigue, avanza, pero tiene miedo. Tú le das una pregunta con la que la gente se sintonice, ya puedes tener victoria. Pero aledaño a eso, y allá va mi pregunta, Carlos, porque coincido, tienes que hacer gestión de gobierno. El gobierno no lo ha hecho mal en tres cosas cuando ha estado al límite. El problema es que es cuando ha estado al límite. Lograron salir del tema de la destitución del presidente y han logrado un par de cosas más.
comunicar es un problema, pero acá el asunto es que las preguntas, porque tú le preguntas a una persona que tiene hambre, como dice Ramiro, ahí sí, respecto a la reforma política, que todos sabemos que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, que deben hacerse, todas las cosas que debería haber un Senado, en fin, 10.000 cosas más. Ya te van a decir, ¿y yo qué hago con eso? ¿Cómo con eso? Pero si le dices, y ahí coincido, que le vas a dar temas como la seguridad, como que vas a tener mejoras en los hospitales donde la gente tiene los problemas que tiene todos los días y donde vas a sancionar a los jueces y a las autoridades corruptas de alguna forma, aunque la ley te dé 10.000 vueltas y vengan todititos los judiciales y digan otra cosa. Carlos, yo coincido contigo que podría tener algún tipo de éxito si apunta hacia allá y si comunica bien, porque tiene que haber un líder que lleve adelante esto. Si no es el presidente, alguien de él, pero debería ser el presidente comunicando, esta fue mi promesa de campaña, esto lo estoy llevando adelante y esto es lo que está pasando en el Ecuador. Carlos, ¿qué dices? Sí, me parece bien. Es decir, yo creo que con preguntas que un poco trasciendan, como digo yo, la animadversión o el apoyo al gobierno, puede haber resultados positivos. Y ahí, por ejemplo, digo, si es que ponen algo alrededor del IES, como decía don Alfonso hace un momento, esa, por ejemplo, me parece una pregunta que es fundamental, pero no sé cómo la vaya a tomar el país, porque, claro, te pueden vender, dile no a la privatización del IES y se fregó el asunto. Total. Porque más allá de eso, no habrá poder humano que cambie. Pero creo que si a través de la seguridad se pueden llevar adelante preguntas fundamentales, creo que va a ser interesante este ejercicio, porque le puede dar al gobierno un poco de aire político. Ahora bien, con esto no quiero decir que lo correcto sea caer en un populismo penal, como le pasó a Correa en el año 2011, es decir, en donde querramos meter una mano dura. Lo hemos tratado aquí, sí. Porque eso tampoco funciona, pero me parece a mí que tratar de establecer preguntas, sobre todo desde la sensación de inseguridad que vive el país, creo que, y como decía don Al, un poco como aprovechar esta impopularidad y este hastío contra la Asamblea para establecer cambios fundamentales. Más allá de la bicameralidad o no, creo que elegir a los asambleístas en segunda vuelta puede ser un ejercicio interesante que en 40 años no se ha visto. Lo hemos comentado antes. No se ha visto. Sí. Podría ser, por ejemplo, eso. Fue así en el 78. Y ver si es que y ver, como dices tú, cómo el gobierno hace una campaña a su favor. Muchos dicen, no, Lazo no debería ni siquiera hacer campaña por esta consulta, sino que la ciudadanía se apodere de ella. Bueno, eso tendrían que ver los estrategas, pero lo importante es que yo sí creo que este ejercicio le tiene que servir a Lazo, como decía don Alfonso hace un momento, como la última oportunidad para trascender, porque le quedan todavía 2 años y medio de gobierno y eso es bastante tiempo en una situación tan complicada. No es posible que tengamos que cada semana pasar de sobresalto en sobresalto. Hace 15 días estaba medio solucionado la judicatura y ahora seguimos con el susto de que la votación quedó abierta. Entonces, sí, eso ya es un chiste. Un chiste y una vergüenza. En gran medida la culpa también es del presidente porque no ha logrado marcar con liderazgo la agenda política. Entonces, permite que cualquier negociación de baja monta pues se le vaya encima y el presidente tenga que luego gobernar y tratar de gestionar políticamente sobre la base de la reacción y del último momento, que no le ha salido mal tampoco, ¿no? Lo de la judicatura no le ha salido mal hasta ahora, pero creo que el éxito de un gobierno es ir más allá de virarse una votación, sí, sino marcar el eje de hacia dónde queremos ir como país, ¿no? Lo que demuestra que cuando juegan, y me refiero a una metáfora de algún juego, cuando lo hacen bien, como fue en la destitución, como fue en lo de la judicatura y en alguna otra cosa más, bien, y cuando también hay ministros que comunican bien, estilo Pablo Arosemena, que con todos sus errores comunica bien, sale, frentea y con un buen equipo de comunicación, eso da y marca una diferencia, Carlos. Alfonso, con nuestra última pregunta, y solamente volviendo al tema, tú eres un periodista que has corrido algunos años en la democracia y en el Ecuador y te digo honradamente, has visto, hoy hacía yo un recuento de todas las consultas populares que tenemos en el Ecuador desde el año 86, 94, 95, 97, 2006, 2007, 2008, 2011, 2017, 2018. Hice un recorderis previo a conversar con ustedes, con mis compañeros de programa. Pero esto le da al gobierno algo más, Alfonso. Le da discurso,
le da frescura, le da posibilidad de poder comunicar bien, más allá de lo que dice el análisis al principio sobre el producto, cómo se lo va a vender y que las preguntas no siempre son emocional, pero la política es emocional. Mira lo que pasó en Chile, preguntas y ganaron y no hubo emocionalidad, pero tienes que hacerlo de una manera. Perdón, Eduardo. Sí, perdón Carlos. que te interrumpa. Dale. Perdón que te interrumpa. Es que la Constitución de Chile tenía cosas mucho más graves. Gravísimo. El gobierno cayó en un error. Empezaron a hablar de las cosas que precisamente a la izquierda se le embolatan luego en los procesos electorales. Hablaban, por ejemplo, de la propiedad privada, de los arrendamientos en el discurso del gobierno. Eso te genera miedo. Entonces, ¿cómo vas a votar tú a favor de una constitución que te plantea el tema de la propiedad? Es lo que le pasó a Arauz en esta campaña. Sí, señor. Se metieron en un discurso académico sobre la dolarización y se sepultó ese proyecto político. Entonces, yo creo que ese es el problema, cuando queremos ser excesivamente académicos o nos metemos en cosas muy complicadas, las cosas se complican. O sea, por eso a mí me preocupa que el del tema del IES, por ejemplo, sea favorable en esta consulta popular. Todavía no sé cómo sea la pregunta, pero puede derivar en eso. Más no en temas de seguridad que busquen adelantar la legislación sobre la base de lo que la gente quiere, que es un poco más de seguridad y sanción a jueces, a uniformados corruptos, ¿no? Coincido plenamente contigo y coincido con lo de Chile. Ellos quisieron hacer de algo que se les había ordenado el sueño que tienen ellos, y ahí está la respuesta. Alfonso, seguimos entonces en la idea que bien acota Carlos Rojas desde aquí, desde el 99, conversando con nuestros buenos amigos y colegas Carlos Rojas y Alfonso Espinosa de los Monteros de Coavisa. Entonces, tú le ves, comenzaste con la primera pregunta cuando Alberto te preguntó, probablemente es el último oxígeno que le quede. El presidente tiene que jugar este partido realmente con todo lo que puede, con estrategia, capacidad, porque se trata, si las preguntas son en el tono, que coincido con Carlos Rojas, yo también, y entiendo que tú y Alberto, está Jaime ya acá con nosotros, también tienen que ser preguntas trascendentes para la sociedad. Sabemos que la reforma política lo es, quién más que yo y ustedes, todos ustedes que nos están viendo y escuchando, para saberlo, pero a la gente de a pie le interesan tres cosas: trabajo, economía y seguridad, y el tema de medicina. O sea, tienen que atender a eso ya, Alfonso, ¿no te parece? Bueno, eso es, creo que es factible hacerlo a través de lo que decía Carlos, de la primera agenda, es decir, que el gobierno trabaje dentro de su equipo, que ponga gente de otras tendencias, pero con capacidad de trabajo que pueda, en definitiva, crear esos resultados que la gente busca, por un lado. En la consulta, por supuesto, pueden haber problemas de, digamos, preguntas de ese tipo, relacionadas sobre todo con la seguridad. Aquí les digo algo que no hemos tocado, pero la gente común, los ecuatorianos, está pensando en un presidente como Bukele, y resulta que Lasso no es Bukele. Entonces, Lasso puede resultar perdiendo en esta consulta si no demuestra esa fortaleza y ese liderazgo que necesita en este momento. Quizás hace unos meses hubiese sido mucho más fácil, menos exigente, pero en este momento el asunto es así. Y como parte final, yo quisiera que ustedes comenten si es que la consulta conviene hacerla con las elecciones o dejarla para después, o hacerla antes si es que los tiempos que se determinan en la ley lo permiten. Pero ese es otro problema, porque también podemos entrar en una consulta atropellados y sin saber exactamente qué ocurre, y la gente no va a entender ni las preguntas ni las posibilidades de cambiar el país. Yo se los decía a mis compañeros la semana pasada y hoy nuevamente. Es el momento. Ramiro dijo, quiero ver las preguntas. Alberto dijo lo mismo, quiero ver las preguntas. Lucía dijo que no. Yo coincido. Yo también pensaría que en algún momento incluso podría ser después, porque vuelvo a la idea de la emocionalidad política y de que las ideas normalmente, cuando han sido consultadas, no han tenido éxito.
debería ser después, y quizás démosle un espacio para que cada uno consulte rápidamente, haga su reflexión breve ante la interesante inquietud de Alfonso Espinosa, incluyéndolo a Carlos. ¿Qué dices tú, Alberto Quintana? ¿Debería ser con las elecciones o debería ser después? Claro, es que hay esa preocupación porque también tenemos un espacio, ¿no?, que va a estar bastante influenciado hasta por las cuestiones que se salen de la política. El Mundial de Fútbol, por ejemplo, nos va a tener a todos, ¿no?, desde la mitad de noviembre ocupados. Todos vamos a estar pendientes de este tema. Viene el asunto navideño, del Año Nuevo, y luego estamos abocados el primer día hábil de enero del próximo 2023. Estaremos en un mes de campaña por el tema de los gobiernos seccionales. ¿Hasta qué punto? Ahí viene lo otro. Yo ahí también más me inclino por lo que dice Carlos Rojas. Es la otra agenda. Dos datitos, don Alfonso y Carlos, y amigos del panel. Es increíble. La provincia del Guayas, la más importante y que debería ser bastión del presidente de la República, todavía no tiene un gobernador titular desde el mes de junio. O sea, solamente... Pero no aparece. Álvaro Semena estaba todos los días en la cancha. A lo que se refería, este hombre no aparece. A lo que se refería Carlos Rojas. Es esa agenda de nombrar... En Loja tienes el mismo problema, un gobernador encargado desde junio. Entonces, tenemos estas cosas que no deberían de tomarle tanta complicación al gobierno para tomar decisiones. Entonces, yo creo que si adoptan decisiones urgentes ante todos estos temas, enfocándonos en la falta de medicinas en los hospitales y todos esos cositas que son importantes en el día a día del ciudadano, yo creo que podría ser oportuno. Pero si no, es complicado el asunto. O sea, tú dices que eso es una circunstancia. Si tomas decisiones sobre estos temas en el día a día, yo creo que puede darle la vuelta al tema. ¿Qué dices tú, Jaime Velázquez, que recién se Buenos días incorpora? con todos, la verdad es que placer estar acá. Yo creo que depende de las preguntas, Eduardo, y la verdad es que coincido con Carlos muchísimo en qué preguntas se va a hacer a la población. Si esas preguntas van digamos que coinciden con el interés de la población, podría tener otro final esa consulta. Es decir, ¿tú crees que debe ser en febrero o después? Depende de las preguntas, que no puedo decir si no veo las preguntas. Ramiro. Para que sean en febrero con las mismas elecciones seccionales, el gobierno tiene que poner una pregunta seductora que involucre a los alcaldes y prefectos. Si no hay una pregunta seductora que los involucre, no va a tener camino. El gobierno adolece de reumatismo político, se demora en todas sus decisiones. Y yo, Carlos, tú por favor, tu criterio, Carlos Rojas, antes de dar el mío, te ruego. Sí, a ver, yo lo que creo es que a mí me parece que a lo mejor no es tan mal timing hacerlo en las elecciones de medio tiempo, porque a ver, pensemos, como decían hace un momento ustedes, hacerlo antes de febrero es una estupidez, porque hay mundial y la gente va a estar en eso, y antes de eso no va a haber política. Creo que para las elecciones podría funcionar porque muchos están diciendo que se colige que va a haber una gran derrota de Creo no es bueno en elecciones seccionales, ya lo vimos en el 2019, y me parece que si él logra poner los temas de la agenda sobre preguntas seductoras, como decía Alberto, sí vamos a poder, el gobierno puede tener la posibilidad de retener la agenda política en la campaña electoral de febrero, donde le va a dar un carácter nacional. Porque vimos que las elecciones de 2019 se dispersaron totalmente, cada uno hablaba de su ciudad pequeñita y no llegamos a ninguna parte. Entonces puede quizás incluso garantizar un mejor desempeño en las elecciones si es que hace, por un lado, una buena consulta, que lo veremos en pocas horas. En segundo lugar, si toma correctivos urgentes a los problemas de administración pública, que me parece a mí que es lo más difícil. Y en tercer lugar, si es que logra hacer una buena campaña en donde al final de cuentas hasta le puede ayudar con sus candidatos. Entonces yo creo que no le vería tan mal que lo haga en febrero. Porque pensemos una cosa, si pierde las elecciones seccionales de manera apabullante en febrero, para agosto o septiembre del próximo año va a tener muy poca fuerza política Lazo para hacer una consulta popular. Es una buena. Alfonso, tú lo preguntaste, ¿qué piensas tú? Quisiéramos saber qué piensa Alfonso Espinosa de los Monteros. Bueno, yo siento que por todos los factores que ustedes ya han analizado, la consulta hecha en el mismo momento de las elecciones seccionales puede ser un fracaso. Primero porque la gente no va a pensar. Ya vemos que va a ser una consulta grave, delicada, en la que el país tiene que pensar profundamente para tomar la mejor decisión. Ya vemos también que el gobierno no tiene el liderazgo necesario para impulsar el contenido de esas preguntas. Entonces,
por lo menos tengamos un poco de tranquilidad, alejados de esta política ocasional como es la de las elecciones seccionales, para poder decidir adecuadamente, para que la gente en definitiva asuma esos contenidos y apoye las transformaciones importantes que tienen que darse, ¿no? Ya sabemos, la seguridad, la justicia, son prioridades. Sí, ¿cómo puede ser que los policías no se puedan defender porque no pueden usar un arma? Sí, señor, terrible. ¿Cómo puede ser que los sentenciados reciban vía habeas corpus su liberación? Cosas así sí se pueden corregir, y quizás es la conclusión a la que estoy llegando a partir de este programa, es que la prioridad no va a ser la parte política propiamente dicha, sino más bien estas preguntas de contenido sensible para la población, para que pueda conseguir Lazo los resultados que desea. Ahora, de hecho, si los resultados vienen así, él va a salir fortalecido. No volverá al 100%, pero estará mejor que ahora. Si se dan cuenta que solamente el tema de la consulta le da al gobierno frescura, le da discurso, le da capacidad de análisis de varias cosas. O sea, la consulta yo creo que le da al gobierno una posibilidad, coincidiendo con todos en que puede ser o no puede ser la fecha. También Alfonso comenzó diciendo es que ya no hay más. Alfonso dijo algo interesante, Carlos, Ramiro, Alberto y Jaime. Dijo si se adelanta o no, veo que va a ser en febrero, no sabemos, eso lo vamos a ver, pero nos va a dar una posibilidad de algunos días de estar opinando del tema en algo que requiere realmente que todos tengamos toda la claridad del caso para poder votar bien y que no se haga emocional o un rechazo al gobierno, que es lo que no quisiéramos que pase. Si esto se da, pues enhorabuena. Pero solo el hecho del anuncio le da al gobierno una posibilidad increíble de estar en todas partes, en todos los oídos, con exposición total, todos los periodistas, todos los analistas, todas las personas hablando del asunto. Así que espero que lo aprovechen bien. Y quisiera yo agradecerles a ustedes dos, mi querido Alfonso y Carlos, por su gentileza y amabilidad de estos casi 50 minutos que nos han dispensado. Sabemos de sus agendas y de su tiempo, y pues desearles que tengan un buen día, un buen inicio de semana de parte de todos los que hacemos I99, y agradecerles su aporte, que como siempre, no solamente que es valioso, porque es lo de siempre, es totalmente al lugar, es totalmente claro, y espero podamos seguir conversando, si Dios nos da la oportunidad, en adelante de estos y de otros temas más. Un gran abrazo, Alfonso, Carlos Rojas. Muchas gracias. Abrazos. Gracias, Te prometo que la próxima vez que vaya a Guayaquil me paso por donde ustedes. Te esperaremos, Carlos. Alfonso, un abrazo grande. Un abrazo. Muy bien. Gracias. Pagamos.